por la universidad, no lo creo. Pero de cualquier forma, Scarlett, buenas tardes. De cualquier forma vamos a iniciar y a retomar las actividades del taller de lógica para principiantes. El nombre, les recuerdo, el nombre dice precisamente taller de lógica para principiantes, es decir, la premisa de la cual partimos es que no hay un antecedente formativo en el ámbito de la lógica en ninguno de los participantes. Entonces, la idea, más que apelar a tecnicismos o a terminología propia de la filosofía de la lógica y a situarnos minuciosamente en las diferencias entre los conceptos, porque tienen sus diferencias, digamos, para este taller lo que me propongo es que se le pierda el recelo al tema de la lógica y deje de relacionársele, no es porque no tenga relación, claro que la tiene, pero deje de relacionársele con las matemáticas como si fuera su única y posible expresión. Es cierto, es posible, por ejemplo, entrar al ámbito de la lógica desde las matemáticas, ¿no? Y este texto, por ejemplo, Introducción a la Lógica Matemática de Subs, es fundamental. Pero claro, para poder abordar este texto o entrarle a la lógica matemática de este texto, tenemos que tener nociones fundamentales de lo que es la teoría de conjuntos, las inferencias y ciertas distinciones conceptuales. Este es un clásico, ¿no? Subs o subs es un clásico, igual que este de copy, ¿no? Igual que este es otro también del mismo subs, pero este es Introducción a la Lógica Simbólica. Si ustedes se dan cuenta, estos diagramas de Venn ya nos están representando una entrada distinta, importante también, sobre todo para quienes estamos en el ámbito de la filosofía, para entrar a el estudio de la lógica, a partir de estos elementos. Si ustedes ven acá, digo, eso va a ser material de otro taller en su momento. Si ustedes observan, aquí hay 3 círculos que se interseccionan. Cada uno de los círculos es un términos que se van relacionando. Es decir, ese es el diagrama de Venn de un silogismo categórico de forma estándar. Término mayor, término medio, término menor. Y cómo se relacionan los términos entre sí. Y acá están, por ejemplo, los elementos. O este sería, por ejemplo, ningún SSP, ¿no? Es decir, como también, por ejemplo, leer los diagramas de Venn o diagramar los razonamientos. Hay un taller que se llama así, diagramación de argumentos, que emplea los diagramas de Venn para demostrar la estructura de un argumento. Pero bueno, eso es nada más de manera introductoria. Vámonos ya de lleno a lo que es el taller. Por favor, les suplico, como en toda sesión espiritista, en el momento en el que tengan alguna duda o algo no lo estoy estableciendo claramente, díganme, me detengo. Me voy a disculpar de antemano, voy a procurar usar un lenguaje muy básico, muy elemental, no por ustedes, es por mí. Y y si sueno repetitiva o parece que no avanzamos, es que en algún momento les voy a pedir alguna evidencia de comprensión de lo que se ha visto para que podamos, digamos, como avanzar, ¿no? Hay momentos en los que podemos incorporar nuevas nociones,
nuevas estrategias, pero hay momentos en los que tenemos que detenernos hasta asegurarnos de que todos estamos en el mismo camino, ¿sí? No es un taller de preparación para la Olimpiada, ese taller tiene una naturaleza distinta. El taller de preparación para las Olimpiadas, en donde participó Héctor, Rox, son talleres en los que seguramente se perdieron porque es que buscan optimizar el tiempo. Y hay estrategias también, hay métodos que permiten agilizar el tiempo en las demostraciones, ¿no? Porque no se pide tanto el proceso de demostración, sino que se indique cuál es la solución. No hay problema. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Si ustedes se dieron cuenta respecto a la propuesta inicial, la propuesta inicial era de 13 sesiones. Ahorita lo que hacemos con el reajuste, que fue una de las razones por las que no continuamos, para no perjudicarles ni nada y respetar los procesos en un sentido bidireccional, fue suspender el taller, no con ello necesariamente eliminarlo o concluirlo de manera anticipada. Y entonces ahora la propuesta consiste en que en lugar de 13 sesiones vamos a tener 11, de las cuales 2 ya se han realizado, que son los que tienen que ver con la silogística, mientras que lo que era la tercera sesión, la historia de la filosofía es un poquito de historia de la lógica, iba a quedar, bueno, esa se elimina, vaya, no es necesaria, solamente son datos históricos que buscaban plantear ante ustedes que la idea o la lógica, como nos llega hoy en día, es el resultado de un proceso histórico, que la lógica formal, que los sistemas lógicos y que el avance que la lógica ha generado en ámbitos como la inteligencia artificial, el desarrollo de, pues sí, lo tengo que decir, perdón por la incomodidad, algoritmos, este, eh, esquemas lógicos, circuitos lógicos integrados, etcétera, sí. Perdón, lo tenía que decir, ¿no? Tiene que ver con este, eh, la forma en la que la lógica y su aplicación ha logrado abonar en distintos ámbitos del conocimiento humano, ¿no? Vaya, en la antigüedad, desde Platón, no es Aristóteles el iniciador, incluso desde antes de Platón, pero bueno, principalmente Platón, digamos, siguiendo Aristóteles, que es el gran sistematizador, llega el medioevo, sobre todo Averroes, Avicena, ¿no? Que trabaja todo el medioevo e inicios de la Edad Media, también la Edad Media, la modernidad, hereda la silogística, ¿no? Como la forma válida de razonar, ¿no? La forma deductiva. Hoy en día sabemos que no hay una lógica, sino que hablamos de lógicas, de sistemas lógicos, de modelos lógicos, y estos modelos se van desarrollando y van evolucionando, que, que permiten que ciertos sistemas operen, incluso generando información nueva, ¿no? Esto es con lo de inteligencia artificial. Y hay un campo de investigación súper amplio que está centrado sobre todo en los Países Bajos, en donde conviven la argumentación y
la lógica inductiva, ¿no? Otros sistemas lógicos, ¿no? La lógica inductiva es la que participaría de estos trabajos en el desarrollo de, de, de inteligencia artificial. Bueno, también nos encontramos en el medievo con Guillermo de Ockham, o de Ockham. Alguno de ustedes seguramente conoce este principio lógico, que más que lógico es un principio metodológico, la navaja de Ockham. La navaja de Ockham que estaría, digamos, como señalando que no hay que multiplicar las causas o las entidades sin necesidad, que lo que hace un solo principio no lo hacen muchos. Es decir, apela a la explicación más simple. Este principio, el de la navaja de Ockham, estaría muy relacionado incluso con la propuesta refutacionista o verificacionista de Karl Popper, o Sir Karl Popper, que estaría hablando, digamos, muy sucintamente de la mejor teoría de la que se dispone, ¿no? En presencia o en emergencia de múltiples teorías para explicar un hecho o fenómeno, la mejor, no todas, no por haber muchas, todas son buenas, no, sino que incluso hasta la más sencilla es la que podría ser más útil, ¿no? Pero bueno, después viene la época moderna, la participación de las matemáticas, Frege, Hilbert, Leibniz, ¿no? Bueno, si no, un orden cronológico, claro. En donde a la lógica o al estudio del razonamiento se le busca purificar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, si ya veníamos de una tradición clásica o antigua, con Platón, con Aristóteles, con Euclides incluso, ¿no? Y en una edad moderna heredera de la silogística aristotélica. ¿Sí? Este era el paradigma de la lógica, la silogística, el modelo de razonar, ¿no? De razonar de forma correcta, donde Averroes, Avicena, ya el mismo Guillermo de Ockham en el Reino Unido, los otros dos son de esta tradición árabe, vaya, ¿no? Ya en la modernidad está Descartes, Newton, Leibniz, cuando empieza a dividirse la filosofía especulativa de la filosofía natural y los naturalistas empiezan pues a consolidarse las ciencias, estas tienen que distinguirse por un método y el método tiene que ser objetivo, ¿no? Y no resulta nada más problemático que el lenguaje que está cargado de subjetividad, de ambigüedad, de oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es apelar al modelo más objetivo que hay, el lenguaje matemático. Entonces, bueno, hay que matematizar el lenguaje para poder determinar si su forma, su estructura, no es incorrecta, que no tenga, digamos, como problemas a su interior. Hoy en día los llamamos inconsistencias, ¿no? Que no tenga contradicción. Y vaya, este principio, si ustedes lo recuerdan, el principio de no contradicción no es un principio que haya surgido en la lógica moderna, ¿no? No es un principio lógico que sea contemporáneo, es un principio que ya establece el mismo Aristóteles en su cuadro de oposición. Aquí hay que ser muy, muy cuidadosos, por ejemplo, cuando estamos utilizando el término contrario como si fuera sinónimo al término de contradicción, al término contradicción más bien, ¿sí? O sea, la contradicción es la que se da entre una afirmación universal, un enunciado categórico universal afirmativo en la relación con un enunciado universal negativo. Esa es la contradicción. La contrariedad, o sea, que tengan una relación contraria, bueno, ya son los enunciados que se cruzan, universales afirmativos, particulares negativos, universales negativos, particulares afirmativos. Esas son relaciones contrarias, pero son contradictorias
en tanto que no es posible que lo mismo, bueno, aquí por ejemplo lo cito, ¿no? Lo mismo no puede ser lo mismo y no lo mismo en el mismo sentido y simultáneamente. A no puede ser A y no A en el mismo sentido de A y simultáneamente. Es decir, yo no puedo predicar que todos los cuervos son negros y ningún cuervo es negro simultáneamente. Ahí hay una contradicción, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el proceso argumentativo, cuando yo empleo el término cuervos, me estoy refiriendo a los hijos malagradecidos? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero en otro enunciado me estoy refiriendo a los cuervos como estas aves, ¿no? Sí, de rapiña, pues, se entiende la metáfora o la parábola, no sé si se diga. Entonces, bueno, ¿cómo cuidamos eso? Bueno, utilizando un lenguaje neutral. Y este lenguaje neutral puede ser objetivizado al ser simbolizado, al simbolizarse, al representar, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que tiene que ver con la historia de la lógica simbólica, algunos elementos. Frege, claro que fue el menos aplaudido en la historia y en su momento, al menos en vida, el menos aplaudido, pero el que más aportó a la formalización de las estructuras de los razonamientos con su conceptografía. Lo que hace, y esto es muy importante, es precisamente distinguir entre aserción y aseveración, entre lo que serían los enunciados o las oraciones tipo y las oraciones caso, ¿no? Tiene que ver con la teoría de tipos, no es parte del taller, pero vaya, distingue entre la aseveración como este enunciado con el que me comprometo, ¿no? Me comprometo con mi afirmación, voy a manejarlo en este sentido, por eso les dije, voy a utilizar los términos para que se familiaricen con ellos, pero tienen sus distinciones que no nos va a preocupar ahorita, no es el caso, ¿no? La aseveración es la afirmación con la que nos comprometemos, ¿no? Si yo afirmo que, no sé, que todos los abogados son corruptos, me estoy comprometiendo con esta afirmación y lo que tengo que hacer es dar razones que sostengan esa afirmación. Aquí hay una distinción entre lo que sería el trabajo del científico empírico, que tendría que buscar evidencias empíricas, ¿no? Para poder demostrar, claro, para ello tiene que tener una estructura lógica, el argumento. Pero bueno, eso sería parte incluso hasta de una sola asignatura al poder trabajar la historia de la lógica. Son temas interesantes porque es en el medioevo, bueno, desde la época clásica y el medioevo, donde se desarrollan y se proponen fundamentalmente, no todos obviamente, los principios lógicos, porque por ejemplo Leibniz es el que propone el principio de razón suficiente, el principio de razón suficiente que no tiene que confundirse con el principio de causalidad, es decir, el principio de causalidad sería un tipo de principio de razón suficiente, pero el principio de razón suficiente no se reduce al principio de causalidad, ¿no? Digo, eso ya es para otro punto, pero por eso es importante, o sería importante que en algún momento, voy a ver si no soy yo, ¿quién nos puede apoyar con estos tallercitos sobre historia de la lógica? Seguramente no voy a hacer Esparta, soy malísima para las fechas, ¿no? Pero así, nombres y caras y todo, ¿no? Entonces, bueno, la organización del taller va a estar en este sentido. Nos quedarían entonces 2, 4, 6, 9 sesiones. Así 9, 11 menos 2 son 9. De las que el día de hoy estaríamos trabajando la semántica y la sintaxis del lenguaje de orden. En cero es el proposicional. Ojo, no es lo mismo el lenguaje de orden seccional al lenguaje de primer orden, que es un lenguaje de... ¿Vale? Es una de las más o menos vistas
Y si no, lo vemos ganar, ¿vale? Entonces, ahorita estamos en el lenguaje de orden cero. Es lógica proposicional, porque es una introducción de lógica para, un taller de introducción de lógica para principiantes, proposicional. No nos vamos a meter en cuantificadores, ni en relación de predicados, ni en relaciones unarias, binarias, terciarias, no vamos a revisar nada de esto. Proposiciones. Y nos relajamos, ¿vale? Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver semántica y sintaxis del lenguaje de orden cero, proposiciones atómicas y moleculares, estas ustedes ya las conocen. Al día 9, es decir, el siguiente viernes, pues ya saben, hay suspensión, entonces hasta el 9 aventamos, el 9 de abril, los conectivos lógicos. Si nos queda clara la sintaxis y la semántica del lenguaje de orden cero, lo demás va a ser mucho más natural. Las siguientes sesiones, las tablas de verdad, tautologías, contradicciones y contingencias, formas argumentales específicas y formas e instancias de sustitución, van a ser otra sesión. En este punto, cuando estamos hablando de formas argumentales específicas e instancias de sustitución, vamos a tener que poner mucha atención, porque aquí es donde ya vamos a entrenar el ojo para aprender a ver las formas argumentales, las estructuras de las formas argumentales válidas, para poder llegar a los tipos de argumentos y luego transitar a las reglas de inferencia, y las reglas de inferencia, las de reemplazo todavía no, era la idea, pero eso se puede sustraer. Y lo que ustedes tienen ahí en 2 sesiones es el trabajo con reglas de inferencia, es decir, ir revisando cada una y viendo cómo demuestra su validez cada una de las reglas. Es decir, que el hecho de ser una forma argumental válida, es decir, tautológica, ¿qué significa que sea tautológico? Que en cualquier interpretación su valor de verdad será verdadero. ¿Qué es una interpretación? Ahorita lo vamos a ver, precisamente en esta clase lo vamos a ver. Y cuando lo vean, ustedes van a decir, ¿a poco esa era? Tan sencillo. Pues sí, tan sencillo. Ahorita lo van a ver. Y ya al final, la idea es que podamos comenzar a ejercitar las demostraciones. Y esto es un chiquitito de lo que sería el estudio de la lógica, chiquititito, ¿no? Pero es la llave maestra, porque son precisamente estos axiomas, vaya, los axiomas son las reglas de inferencia, ¿sí? Y estas demostraciones, las que nos van a permitir transitar hacia el análisis de otras formas de expresión, ¿sí? Entonces, vamos a ver la semántica y la sintaxis del lenguaje de orden cero. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? Voy muy rápido. Si voy muy lento, bueno, yo ya me disculpé de antemano, soy súper lenta, me llevo mi tiempo, pero regresar las veces que sea necesario aquí y no regresen ustedes después. ¿Ninguna? Ok. Muchas gracias, Oscar. Adelante. Bueno, la semántica se refiere a la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? ¿En qué interpretación? Es decir, cuando yo les dije una forma argumental válida es aquella que ha demostrado su validez. Es decir, es una tautología, que significa que en cualquiera de sus interpretaciones va a ser verdadera o su valor de verdad va a ser verdadero. En este sentido, la semántica de la lógica no clásica, o sea, sí es clásica porque ya es clásica, no es antigua porque no es la silogística,
es una semántica veritativa funcional. Esta pertenece, bueno, aún está, digamos, como dirimiéndose al respecto si ya la lógica proposicional y por ende la lógica cuantificacional configuran ahora una lógica o la lógica clásica o parte de la lógica clásica, porque ya hay otros modelos, hay otros sistemas lógicos que proponen incluso una semántica distinta a la veritativa funcional, ¿sí? Pero en el caso de la lógica proposicional, aquí yo les puedo decir, bueno, en el caso de la investigación que estoy haciendo en mi doctorado, mi semántica es estratégica, no es veritativa funcional. Es decir, la interpretación es distinta. El axioma del que parte es distinto. Eso sería objeto ya cuando esté preparado en mi taller, también se los voy a compartir, se los voy a impartir y a ver cómo nos va. En este caso, la semántica veritativa funcional tiene que ver con el PTE, el principio del tercero excluso. ¿Qué significa esto? Significa, ustedes ya se acuerdan, que vamos a oscilar entre el valor de verdad y el valor de verdad falso, el valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso. Es decir, que la expresión, en este caso, o en este sentido, el enunciado informativo, la proposición, ¿no? ¿Va a ser o no va a ser el caso? Si es el caso, significa que su valor de verdad será verdadero. Si no es el caso, su valor de verdad será falso. Ojo, cuando yo pongo no es el caso, yo también estoy diciendo que no es verdadero. Pero precisamente para buscar que las notaciones no se vuelvan ambiguas, bueno, lo no verdadero será equivalente, estas tres líneas, a que sea falso. No es el caso. ¿Qué significa? Mi afirmación, todos los cuervos son negros, ay, perdón, son negros. ¿Cuántas posibles interpretaciones tiene? Lo pueden escribir si no quieren abrir sus micrófonos, ¿eh? Dos. Dos, muy bien. ¿Cuáles? ¿Es el caso o no es el caso? Muy bien. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? No hay de otro. Perfecto, André. Muy bien. No hay de otra. Por eso está el principio de tercero excluso. ¿Es verdadero o es falso? Estas son sus interpretaciones. Ser o no ser el caso. No hay de otra. ¿Sí? En este sentido, la semántica veritativa funcional es la que va a determinar los valores de verdad de nuestras expresiones. Estas expresiones pueden ser solamente proposiciones o pueden ser argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita estamos utilizando el español. Pero si yo cambio a otro idioma, el valor sigue siendo el mismo. Es decir, las interpretaciones
van a seguir siendo las mismas. Si yo cambio a otro idioma, las interpretaciones van a seguir siendo las mismas. ¿Por qué? Porque hay una serie de reglas, bueno, además de los principios, que van a ir marcando las reglas del juego. Podemos prescindir del lenguaje natural y formalizar esta expresión, esta proposición, y entonces esta proposición puede estar conteniendo, connotando en cualquier idioma la afirmación. Es decir, P tiene dos posibles interpretaciones: ser el caso o no ser el caso. Claro, si nos vamos a problematizar el concepto de verdad, bueno, al respecto se ha teorizado y se ha teorizado mucho, muy interesantes, muy valiosas las teorías, ¿no? Que incluso problematizan o deflacionan el concepto mismo de verdad. Pero para los fines operativos y prácticos de la lógica, que en un momento, fíjense, esto es bien interesante, en un momento es cómo nos sirve para conocer, no como conocimiento en sí mismo, sino cómo nos es útil para conocer. Esa es la antigua. La lógica como el estudio de los métodos y principios para discernir el razonamiento correcto del incorrecto. O la lógica como el estudio o la modelación de las formas de razonar para promover su mejora. ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que razonamos? ¿Cómo podemos optimizar la forma en la que tomamos decisiones, por ejemplo? Y esto de tomar decisiones está circunscrito, por ejemplo, en la teoría de juegos. Y respecto a la teoría de juegos, lógicos, matemáticos, como un finlandés creo que se llama Chintika, pues inició, no lo terminó, desarrollando un modelo para poder estudiar las posibles jugadas que reportaran un mejor resultado a partir de la modelación siguiendo los principios lógicos, ¿no? O sea, la lógica ha estado avanzando, ha estado evolucionando, e incluso esta distinción tradicional que se hacía, lo voy a decir como academicista, de no, es que la lógica es formal, pero no puede haber lógica informal o lógica no formal. No, la lógica tiene que ser formal, tiene que ser matemática, tiene que ser fórmulas, ¿no? Fórmulas, aquí está tienen que ser fórmulas que expresen estructuras, que representen estas estructuras, y estas fórmulas tienen que demostrar su validez, es decir, su consistencia, ¿no? Su consistencia quiere decir que hay una conexión, hay una relación que no está entrando en contradicción entre lo que se dice y lo que está concluyéndose a partir de lo que se dice, ¿no? Sino que más bien es todo, como quienes estudian la ontología y la metafísica. Son dos caras de la misma moneda. No podemos entender uno sin el otro, ni al otro sin el uno, ¿no? Entonces, también la invitación, no todo se reduce a lógica simbólica, pero sí es importante que conozcamos este lenguaje universal que resulta una herramienta fundamental para el filósofo.
no para iluminar al mundo necesariamente, pero sí al menos para ordenar su pensamiento y expresarlo de forma responsable y cuidadosa para que el otro pueda realmente, bueno, si es que esto es posible, también esta cuestión de discusión, ¿va? Esta cuestión del autor y del lector, pueda comprender el mensaje, ¿no? Estar de acuerdo o no al final de cuentas. Entonces, la interpretación es la semántica. La semántica es la lógica de orden cero o la lógica proposicional, igual que la cuantificacional o la de primer orden, es veritativa, ¿no? Esa es su semántica. Su semántica es veritativa funcional. Quiere decir que las posibles interpretaciones son estas, verdadero o falso. Esto resulta sencillo. Estamos hablando de una proposición. Pero ¿qué pasa si a esta proposición le sumo otra? ¿Siguen siendo dos las interpretaciones? ¿Por qué no pueden ser dos estas interpretaciones? Porque ya no estamos hablando de una sola proposición, hablamos de dos. Y acuérdense, la lógica de orden cero o la lógica proposicional digamos, se centra en los conectivos. Ahora, la interpretación no depende de las variables, sino de lo que resulte de las relaciones que pueden generarse, de las posibles combinaciones. ¿Ustedes se acuerdan de los silogismos? Hay 4 enunciados categóricos de forma estándar y hay 3 enunciados que forman el silogismo. Y entonces hay 64 posibles combinaciones, de las cuales 15 son válidas y 49 son inválidas. La demostración de la validez lo hacen los segundos analíticos Aristóteles. Dejando fuera estas 49 combinaciones. Lo mismo pasa aquí. El número de combinaciones depende, ¿se acuerdan ustedes de la regla? Del número de variables. 2, porque son 2 las posibles combinaciones. Y n, porque depende del número de variables proposicionales. En este caso, 2 a la 2 es igual a 4. Y son 4 las posibles interpretaciones. Si hablamos de un argumento tautológico que nos dice que en todas sus interpretaciones el valor de verdad es verdadero, significa que en el conectivo principal todos los valores de verdad o todos los valores tienen que ser verdaderos. ¿Cómo lo determino? ¿Cómo lo identifico? Bueno, conociendo y reconociendo la estructura de la expresión. Vamos a manejarnos en términos ya de lógica simbólica. La estructura de la fórmula. FBF significa fórmula bien formada.
Muy bien. Yo voy a poner esto. Son los todos negros cuervos. Sentido y referencia. ¿Tiene sentido esta oración? ¿Son los todos negros cuervos? No, Ana Belén, tienes toda la razón. No tiene sentido. ¿Qué pasa cuando un enunciado no tiene sentido? Decimos que tiene una mala sintaxis, tiene un mal orden, una mala organización. Lo mismo con las fórmulas. Una fórmula como esta, ¿qué tipo de fórmula es? Si hay fórmulas bien formadas, esto sería una fórmula mal formada. Esto, si lo ve algún otro filósofo, como filósofo vamos a suponer que están formados en lógica, van a decir, no, está mal, es una fórmula mal formada, ¿no? O esto, es una fórmula mal formada. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que, ok, ya nos quedó claro que la semántica se refiere a esta propiedad veritativa funcional de las expresiones? Estas posibles interpretaciones, que esta proposición sea verdadera o sea falsa. No puede ser más o menos, ni a lo mejor, ni venga el día de mañana a ver si está abierta la ventanilla, no. Esas son sus dos posibles interpretaciones, que van a ir variando dependiendo del número de proposiciones que se encuentren presentes en la expresión, o vaya, en la fórmula, y la forma en la que los conectivos lo organizan. Para que podamos hablar de una fórmula bien formada, en la primera nos enseñaron sujeto, verbo, predicado. Así con las fórmulas bien formadas en la lógica proposicional, ¿sí? Tenemos que tener estos elementos. Primero, tenemos que tener variables proposicionales. ¿Qué son las variables proposicionales? Estas llaves me están indicando que estamos frente a un conjunto. Esta es una expresión extensional de un conjunto. Vale. Las variables proposicionales son cualquiera de las letras del alfabeto, de la A a la Z, en mayúscula. Esta distinción ya no se usa tanto, la variable proposicional de la variable sentencial. Yo la empleo a nivel introductorio para que nos quede más claro visualmente, ¿sale? Mi objetivo es ese, el entrenar visualmente, para que nos quede más claro visualmente. La variable proposicional va a estar en mayúsculas, ¿sí? Incluso en algún momento cuando veamos lógica de predicados, les va a servir esta distinción, ¿no? Como entrenamiento visual, ¿no? No porque obedezca como equivalencia, ¿no? Variable proposicional lo vamos nosotros a entender como las letras vamos a definirlas como cualquiera de las letras que integran los elementos del alfabeto, de la A a la Z en mayúsculas. La variable proposicional será aquella que resulte, ojo, aquella que resulte de la simbolización
de la formalización o de la traducción, serían sinónimos esos tres: simbolización, formalización, traducción, del lenguaje natural a formal. Todos los cuervos son negros. Simbolizo. P. Cada vez que yo emplee P, aquí tenemos el PI. Eso. ¿Que el PI qué es? Muy bien. El principio. Ay, Dios, algo se cayó. Ya no vi qué era. Principio de identidad. ¿Sí? El principio de identidad me dice que lo mismo es lo mismo. A es idéntico a sí mismo. P es igual a P. Si todos los cuervos son negros, está simbolizado, o más bien P simboliza el enunciado del en lenguaje natural, todos los cuervos son negros. P va a representar siempre, en ese contexto en el que P simbolizó ese enunciado, que todos los cuervos son negros en cualquier idioma, hasta en un idioma alienígena si quieren, ¿no? Si tuvieran los aliens cuervos y que fueran negros, ¿no? Entonces, estas son la misma P, pero es mayúscula, ¿eh? Pero mis P son feas. Y mi letra también. Entonces, ¿por qué en mayúscula? Porque esto nos va a permitir diferenciar cuando estamos haciendo formalización de cuando estemos empleando métodos de demostración. Las variables sentenciales nos van a permitir sustituir ciertas formas argumentales por otras. ¿Sí? De forma tal que yo puedo tener, por ejemplo, P, entonces Q, P, por lo tanto Q, como la formalización de si todos los cuervos son negros, entonces mueren, no sé, ¿no? Todos los cuervos son negros, luego mueren. Yo tengo esta forma argumental, ya simbolicé, pero quiero ahora demostrar que esta forma argumental es una forma válida, pero quiero utilizar para ello una prueba formal de validez. La prueba formal de validez se hace empleando reglas de inferencia. Y las reglas de inferencia utilizan estas variables sentenciales. P entonces Q, P, por lo tanto Q. Aquí coincide, claro, lo van a ver en la siguiente sesión. Coincide la forma argumental con la forma argumental específica. Y es su instancia de sustitución. Eso viene en una sesión, no se preocupen, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería precisarles es esto. La variable proposicional va a ser aquella que nos permita formalizar, simbolizar o traducir un enunciado o un argumento. Y lo vamos a hacer en mayúscula. ¿Vale? Vamos a encontrar otras variables que van a ser las sentenciales, que van a tener que ver ya con reglas o demostraciones. ¿Vale? Veamos ahora algunas fórmulas bien formadas. Esta peineta, o este medio rectángulo, bueno, que más bien va como arriba, pero bueno, depende también
del documento de texto en el que se elabore. No siempre es posible escribirlo arriba, abajo o incluso encontrar ese conectivo. Esta es la negación. Esta es una variable proposicional. Y esta es una fórmula bien formada en tanto lo que hace es representar o simbolizar o formalizar la expresión no a. Vamos a poner no todos los cuervos, no, porque esto sería algunos. Vamos a y yo quiero poner que vamos a poner que no sean cuervos, vamos a poner otro. Samuel no es arquitecto, ¿no? Noa, de que Samuel sea arquitecto, se niega, es decir, se niega el atributo de Samuel, ¿no? Samuel es arquitecto. Digo, no es arquitecto, no A. Si fuera Samuel es arquitecto, sería A. Y de la forma en la que la negación, por ejemplo, aquí está, Samuel no es arquitecto, no está en no Samuel es arquitecto, entonces la negación, como es una proposición, va antes de la proposición. La negación es un conectivo lógico monádico, monádico de uno. Ahí está también la Leibniz y la mónada. Pero bueno, monádico de uno, no diádico de dos. Mona de uno, día de dos. Solo la negación es un conectivo lógico monádico. Como conectivo lógico monádico, no conecta a dos variables proposicionales, lo que sí hacen los conectivos diádicos. Por eso la negación, al ir antes de la variable proposicional, está señalando que se niega cualquier interpretación. Bueno, se niega la variable, no todavía cualquier interpretación, se niega la variable. Ahora, en este segundo ejemplo, ya tenemos un conectivo diádico. A este conectivo le llamamos condicional. Le llamamos implicación. Y a veces condicional asociado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo del condicional asociado tiene que ver con, imagínense este ejercicio de traducción o de formalización. Todos los cuervos son negros. Si todos los cuervos son negros, entonces mueren. Todos los cuervos son negros, luego mueren, ¿no? O todos los cuervos son negros, punto, mueren. Aquí no hay ninguna partícula del lenguaje, ningún término como tal que me marque la condicional, pero la conclusión, o sea, un argumento tiene una estructura condicional y cierra
con una condicional que conecta a las premisas con la conclusión. A este condicional se le llama condicional asociado. Es decir, estas premisas o esta forma argumental construida u organizada como una fórmula bien formada para implementar una tabla de verdad, vendría a ser algo así. Si P, entonces Q y P, por lo tanto, Q. Esta condicional no está aquí. Esta conjunción no está aquí. Este es el condicional asociado y esta sería la forma normal conjuntiva. Es como la forma normal de Skolem que elimina los cuantificadores existenciales de ciertas funciones, ¿no? Y deja puros universales. Y ya lo saben, ya lo sé, nada más era como para que se dieran una idea, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también con más detalle cuando estemos trabajando las tablas de verdad más adelante. Pero son detalles que tenemos que empezar a cuidar y que tenemos que tener presentes, porque hay varias formas de demostrar que un razonamiento o un argumento es válido y también para demostrar que es inválido, ¿no? Bueno, esta no es el caso que si A, entonces B. Observen, iba a decir, observen como el meme del perrito que observa con ojos en las orejas. Bueno, no, lean, lean no, observen, no, escuchen lo que les leo mientras ustedes observan la fórmula, ¿sí? No es el caso que si A, entonces B. Aquí lo dice. No es el caso que si A, entonces B. El conectivo diádico, como la conjunción, la disyunción y la biimplicación o la bicondicional, van a conectar siempre a dos variables proposicionales o a dos elementos de la fórmula. Es decir, si yo me encuentro con esto, ya es una fórmula mal formada. La variable, el conectivo condicional tiene que conectar a dos, tiene que estar siempre entre dos. Monádico de uno, la negación. Acompaña solo a uno. Puede negar montones, ¿no? Pero acompaña solo a uno. En cambio, el conectivo diádico va entre dos variables proposicionales. No pueden ir solitos, ¿sí? Conjunción B no puede ir solito. Eso es una fórmula mal formada. Ahora, este es otro ejemplo. Observen aquí ustedes ya que se trata de una fórmula más compleja, ¿sí? Ya no solamente tenemos, como en este caso, un conectivo monádico, o en el segundo ejemplo, un conectivo diádico y un conectivo monádico. Ahora tenemos 1, 2 y 3 conectivos diádicos y tenemos 1 y 2, son el mismo, pero tenemos 2 conectivos monádicos, tenemos 2 negaciones. La forma de ver esta fórmula, la manera de observar los detalles de esta fórmula, va a estar por un lado, entrenarnos en su lectura, pero por otro lado, a ver, espérenme, ok, por otro lado,
observar cómo está organizada, cómo está estructurada la fórmula. ¿Sí? Yo empiezo a leer de izquierda a derecha, ¿no? No se lee de derecha a izquierda como no, se lee como sí, occidentalmente de izquierda a derecha. No es el caso que si A, O, B y C, entonces no B. Si no es el caso que A, O, B y C, entonces no B. Primero, vámonos con los conectivos monádicos. Esta negación niega la A. No Está niega negando. todo lo que está dentro de los corchetes. Ok, niega todo lo que está dentro de los corchetes. ¿Cómo se llama lo que está dentro de los corchetes? Niega el antecedente. Ahora, ¿por qué nosotros vemos que niega lo que está dentro de los corchetes? André ya lo comentó. Porque esta, bueno, lo comentó, implícitamente está. Porque esta negación está negando a partir del corchete. Entonces, esta negación, como la A, va a negar a esta parte desde donde empieza hasta donde termina el corchete. Ahora, ¿yo por qué sé que eso es el antecedente? Porque lo que sigue del corchete es un conectivo y es un conectivo diádico, que es la condicional. Me marca que si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Por eso es condicional. Acuérdense de esto. Esto sería como condicional asociado incluso, ¿no? Esto está antes de lo que sería nuestro conectivo principal, que sería la condicional, y esto está después, o es, vaya, la consecuencia. Consecuente. Y esto aplica para todas las fórmulas donde se encuentre la condicional. Lo que está antes de la condicional es el antecedente. A, entonces B. Este es el antecedente. Y lo que está después de la condicional es el consecuente. Pensemos en un argumento. Estas son las premisas y esta es la conclusión. Pensemos en la relación de necesidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. De la verdad de la conclusión se sigue la verdad de las premisas. Se sigue necesariamente la verdad de las premisas. Si mi primer premisa reza que si todos los cuervos son negros, entonces mueren, es una premisa que tiene una interpretación verdadera. Y la segunda premisa, todos los cuervos son negros, tiene una interpretación verdadera. Entonces, necesariamente, la conclusión, mientras sea una conclusión que se infiere de sus premisas, que se sigue de sus premisas, va a ser necesariamente verdadera.
Porque si mi conclusión es luego todos los michis son bonitos, mi argumento ya no es correcto. En ese ejemplo, perdón, Ajá. lo de los michis son bonitos, pues sí es verdadero, pero como es irrelevante, el argumento completo sería inválido, ¿no? Pero bueno, entiendo lo que quieres explicar. Así es. Sería o incluso hasta un tipo de falacia, pensando en el lenguaje natural. Digo, estos ejemplos son dados en el lenguaje natural. Ya en su momento vamos a prescindir de estos ejemplos del lenguaje natural y nos vamos a ir solamente a las estructuras, ¿no? Pero sí, así es, André. Entonces, bueno, el corchete lo que hace es precisamente agruparnos. En este caso, agrupa al antecedente los elementos que están dentro del antecedente que permiten distinguirlo del consecuente. Estos nombres, antecedente y consecuente, solamente son para la condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque presupone precisamente esta propiedad eh, argumentativa o de razonamiento en su forma argumental, que no se encuentra esta relación de consecuencia o esta noción de consecuencia lógica en una proposición cuyo conectivo principal sea la conjunción, ¿no? ¿Por qué? Porque la conjunción se pelean como perros y gatos, es un ejemplo, ¿eh? No está concluyendo nada, ¿no? Solamente es un enunciado que tiene, claro, un conectivo, y en este caso, lo que está antes del conectivo se llama primer, y lo que está en el después se llama segundo. Ay, primer, en este caso, perdón el ruido de fondo, primer conjunto, segundo conjunto. Porque si estuviéramos ante una disyunción, sería primer disyunto y segundo disyunto. Ok, es que le muevo aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, frente a una forma argumental, ya nos lo dice su nombre, frente a una forma argumental siempre vamos a tener antecedente y consecuente, porque el conectivo principal va a ser la condicional. Lo que esté antes de la condicional de nuestro conectivo principal va a ser el antecedente, y lo que esté después de la condicional de nuestro conectivo principal va a ser el consecuente. También dentro de del mismo argumento, es decir, en la primera premisa, en este caso, P es el antecedente, Q es el consecuente. Ya en el argumento, si P entonces Q y P serían el antecedente de Q. Esta redacción, que no tiene, precisamente porque yo lo que estoy buscando es prescindir lo más posible del lenguaje natural, no es el caso que si A, entonces B, si no es el caso que A o B y C, entonces no C. Lo que yo quiero marcar con esta redacción es que los signos de puntuación tienen un papel muy importante cuando redactamos, claro, en el lenguaje natural, no todos somos José Saramago, pero tienen una función muy importante porque nos permiten organizar
y estructurar las ideas dentro de un argumento. Ahora imagínense que no estén estas. ¿Yo cómo voy a saber si la agrupación es así o si la agrupación es así? ¿No? Es decir, ¿cómo voy a...? Porque también la forma en la que se agrupa me va a posibilitar o impedir cualquier demostración concluyente, ¿no? Entonces, para agrupar, al menos de manera inicial, bueno, aquí está este otro ejemplo, no es el caso, no es el caso que no sea el caso, no es el caso que no sea el caso que, si no es cierto que B y C, entonces no B. Si P, entonces Q, ¿no? Aquí está otro sencillito. Estas comas, los signos de puntuación, me permiten indicarle, por ejemplo, a mi interlocutor cómo están relacionadas las ideas y cuál es el orden que las ideas tienen. Por eso a veces cuando nos leemos decimos, ay, es que no entendí nada, ¿no? O sea, no entendí qué es lo que estás queriendo decir, porque a veces fallamos en organizar las ideas para poder exponerlas a nuestro interlocutor. Y de manera introductoria o inicial, los signos de agrupación que empleamos son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Ahí, hasta acá. Paréntesis, corchetes y llaves, en ese orden. Y digo de manera inicial porque ya los, no digo expertos, pero sí los que han desarrollado la habilidad en lógica, solamente emplean puros paréntesis. Paréntesis para agrupar subconjuntos y conjuntos y etcétera, etcétera, etcétera. No, nosotros ahorita, de manera inicial, en lo que nos vamos entrenando y tenemos ya este hábito, vamos a empezar usando paréntesis para agrupar proposiciones, variables proposicionales. Es decir, P y Q con un corchete y un paréntesis es una fórmula mal formada. Suele pasar que estamos todos contentos y emocionados traduciendo y se nos olvida. Aquí el error está muy evidente, ¿no? Se me olvidó abrir el paréntesis y este corchete no va aquí, sino que va afuera, ¿no? Entonces, primero tenemos una variable proposicional, un conectivo diádico, cualquiera de ellos, otra variable proposicional porque no pueden ir solos, pero si, por ejemplo, en la traducción hay algún indicador de agrupación o, por ejemplo, de conectivos, lo que yo voy haciendo es colocar las variables proposicionales y luego me regreso a ver, ok, A, bueno, aquí sería una A, ¿no? B, aquí, bueno, aquí sería una R, siguiendo con, bueno, me voy a borrar acá para que no se me hagan, más, no se me hagan bolas, yo soy la que se hizo bolas, perdónenme. Ok, A, B, C, B, ¿no? Entonces, A, O, B y C, B y C, B. Ok. Y entonces, bueno, aquí lo puse así, perdónenme, es así.
Entonces, bueno, aquí está el entonces. Empiezo a agrupar A, o acá hay una coma. Y esto está junto a y luego la B, este conectivo monádico, ¿no? Luego aquí está el entonces, voy a buscar, a veces está explícito, a veces no tanto, y eso es parte del entrenamiento. Sí, no es cierto que, sí, entonces, sí, no es cierto que, y no es cierto que, ok, cierto. Si no es cierto que A o B y C, entonces, ok, aquí ya tengo, pero tengo dos conectivos. En el paréntesis van dos variables posicionales y un conectivo. En el corchete deben de ir dos conectivos, pero aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces, entonces me está marcando, en este caso, donde cierra la agrupación, que sería muy bien el antecedente. Ahí. Y bueno, aquí está el consecuente, pero aquí dice no es el caso que no sea el caso. Agrupamos con llave, no es el caso que no sea el caso. Quienes conozcan, por ejemplo, ya sobre reglas de inferencia, se habrán dado cuenta que, bueno, más bien esta es una de reemplazo, que hay una doble negación y que en la demostración se omite, ¿no? Ya, por ejemplo, quienes tienen más experiencia en lógica, lo que hacen es, por ejemplo, esto. No A, O, B y C, entonces no B, con puros paréntesis. Claro, no los hacen más grandes, ¿va? Todos tienen el mismo tamaño, pero es como para... Y entonces, la forma de observar esta fórmula es empezar a identificar, bueno, por las más chiquitos, ¿no? Por el conectivo que conecta a dos variables proposicionales. Y dices, ok, este conectivo. Pero entonces junto a están conectados por este. Y todo esto están conectados a la no B por este. Entonces, bueno, esto ya no está conectado con nada, quiere decir que esto es mi conectivo principal. Nosotros vamos a optar, les digo, primero por paréntesis, corchetes y llaves. Porque cuando hablamos de un argumento, está hablando de proposiciones. Posiciones con o roles dentro, voy a ponerlo como, del argumento. Si las proposiciones o si las proposiciones, a ver acá, si las proposiciones son las razones, perdón, razones dadas. Es que esto escribe más lento de lo que yo escribo y luego voy leyendo y quiero como volver a escribir. Y a ver, voy a tratar de escribir más lentito. Si las proposiciones son las razones dadas,
se llaman, muy bien, premisas. Si la proposición... Porque pensamos que un argumento, si se diagrama, podemos encontrar en un texto un argumento que tiene más de una conclusión, ¿no? Pero bueno, pensemos en este orden donde es una conclusión por argumento, ¿vale? Si la proposición es la perdón, ya, se me va el de la moto con la tortilla. Entonces, si la proposición es la, vamos a ponerlo así, tesis que se sostiene, entonces se llama conclusión. Pero no dejan de ser proposiciones, ¿de acuerdo? Depende del rol que tiene la proposición dentro del argumento. Y entonces tenemos tipos de proposiciones. Esto ustedes también ya lo saben. Imagen. Los tipos de opciones, bueno, tenemos simples, compuestas, como también estas simples se llaman atómicas y las compuestas se llaman moleculares. Estos nombres están dados en el contexto de la matematización de la lógica. Acuérdense que se buscaba un lenguaje objetivo, universal, ¿no? Y entonces, bueno, el de las ciencias naturales, ¿no? Átomo y una molécula está compuesta de átomos. Entonces, una proposición compuesta está compuesta de proposiciones simples. La proposición molecular o las proposiciones moleculares están compuestas de proposiciones atómicas. Sujeto, verbo, predicado. Todo esto es la proposición. ¿Sí? Las galletas son deliciosas. Perdón, es que tengo hambre, ¿no? Las galletas son deliciosas. Sujeto, el verbo, la cópula, predicado. Esa es una proposición atómica. Se toma toda esta proposición con una variable proposicional. Se simboliza, pues. Las galletas son deliciosas y caras. Ya es una proposición molecular en el momento en el que contiene un conectivo diádico. A partir de la incorporación de un conectivo diádico, estamos frente a una proposición molecular o compuesta. ¿Sí? Aquí ya la interpretación o las posibles interpretaciones no son solo verdadero o solo falso. ¿Por qué? Porque se conjugan las interpretaciones y se combinan de cada una de ellas a partir del conectivo principal. ¿Sí? El valor resultante nos lo va a dar el conectivo principal cuando estemos trabajando ya con proposiciones compuestas. Una proposición
atómica o simple también puede ser las galletas no son deliciosas. Porque la negación es un conectivo monádico. Iba a decir diádico, ¿no? Monádico. No está uniendo dos proposiciones o dos fórmulas. Está acompañando a una variable o a una proposición simple o atómica. Y aquí están, pues, bueno, aquí hay más espacio. Proposiciones simples, atómicas, habrá literatura en la que lo encuentren así, sobre todo en la que está orientada a la lógica matemática, y proposiciones compuestas o moleculares. ¿Sí? Una proposición simple puede ser desde llueve hasta, no sé, y liturgia, no sé qué más, no sé, bla, 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 ¿no? Tanto llueve como el sacerdote de la iglesia del Carmen es un fiel seguidor, bla, 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 son proposiciones simples. Digo, bueno, aquí voy a utilizar una Q, piensen que esto es una Q, ¿no? Para que no se... ¿A puro P? No, bueno, sí, pues son dos afirmaciones distintas, pueden simbolizarse con cualquier variable proposicional, ¿no? Pero bueno. Es decir, la extensión de la proposición no supone el tipo de proposición que es. Que sea muy larga no significa, sí, es una proposición compuesta o molecular. No. Si no tiene un conectivo diádico que establezca precisamente la relación entre el primer, segundo conjunto, primer, segundo disyunto, antecedente, consecuente, primer, segundo bicondicional, no es una proposición compuesta. Es una proposición compuesta y molecular. ¿Quién sabe qué significa esto de SII? Ay, perdón, Daniela, tienes la mano levantada. Adelante, Daniela. Ay, qué vergüenza, es que no veo. Adelante, Daniela. O fue hace media hora, yo me seguí en mi egoísmo. O tengo mi micrófono apagado. No, sí se mueve. Creo que es el Andrei que tiene levantada la mano. ¿Sí? No, No, es Daniela. Daniela tiene la manita levantada. Perdóname, Daniela, si no, bueno. SII simplifica sí y solo sí. Para no escribir sí, solo sí. En inglés es I, I, F. Pero en español es esto. Si una proposición es compuesta sí y solo sí, contiene al menos un conectivo lógico diádico. No por su extensión, sino que contenga un conectivo lógico diádico. Conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Proposiciones conjuntas o conyuntas. Hay consenso, pero no hay consenso. En algunos textos se emplea el término conjuntas, o conjunción. A ver, déjenme ver si encuentro aquí. Pero el problema no es, por ejemplo, ahí cuando se habla de conjunción, de que se conjuntan o se unen,
sino cuando se describen como sus propiedades o sus elementos, en donde... No, este no. En donde, por ejemplo, si nosotros expresamos la interpretación o los valores del primer conjunto, ya estaríamos confundiendo a nuestro interlocutor, que estamos hablando de conjuntos y no de conjuntos. Entonces, por eso, de conjunción, conjunción, como el conectivo, aún es posible, digamos, como encontrarlo en ambos términos. Pero, cuando ya nos referimos a los elementos de esta fórmula, cuyo conectivo principal o cuyo conectivo es la conjunción, nos referimos al primer conjunto y al segundo conjunto, para no equivocarnos. Miren, este es de subs. Aquí está negación y conjunción. Ahí está. Conjunción, ¿no? Pero el problema es que luego se confunde cuando se trabaja teoría de conjuntos. Porque en la teoría de conjuntos hay una relación que se llama unión y hay otra relación que es distinta que se llama intersección, ¿no? En la unión crean algo nuevo y en la intersección solamente se encuentran y se saludan, ¿no? Pero bueno. En las proposiciones simples no hay pierde. Verbo, sujeto, predicado. En las compuestas encontramos de este tipo: conjuntas, disyuntas, condicional, bicondicional, ¿no? El símbolo es la pirámide sin base, la B de vaca, la flechita hacia la derecha y la flechita en ambos sentidos. No hay pierde. Si yo les pido una proposición conjuntiva, ¿cuál sería el conectivo principal? ¿Una proposición qué? Conjuntiva. Si yo les pido un ejemplo de proposición conjuntiva, ¿cuál sería el conectivo principal? Pues de conjunción, ¿no? Muy bien. Y en el lenguaje natural, no, está bien, pero es que a veces hasta eso se nos va, a mí se me va. Y en el lenguaje natural, Y la I. Y ahora, denme un ejemplo en el lenguaje natural. estoy cansado y aburrido. Gracias. Muy bien. Estoy cansado y aburrido. Aquí podrían apelarte, por ejemplo, a que estás utilizando una oración caso en lugar de las oraciones tipo, que serían estas portadoras de verdad. Porque la oración caso es, digamos, como particular. En cambio, la oración tipo es aquella que puede ser portadora de verdad. Digo, es parte del fascinante mundo de la lógica. Perdón, pero esas cosas a mí me interesan mucho. No entiendo nada, pero es muy entretenido, ¿no? Pero está muy bien el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es predicar dos propiedades respecto a sí mismo, o dos atributos. Uno es el estar cansado y otro es el estar aburrido. No voy a decir que por este taller magnífico y maravilloso, sino por la vida. Ya saben cómo es esta vida, ¿no? De ingrata. Entonces, estoy cansado y estoy aburrido, pero omite el estoy, economía lingüística o economía del lenguaje, por estoy cansado y aburrido. Aquí estoy, ¿no? O si yo, vamos a utilizar voy a utilizar el ejemplo de Andrei. Espero que no te moleste. Voy a poner tu inicial, para no poner nombre. Andrei está cansado, pero aburrido. ¿Qué tipo de proposición sería?
Muy bien, tienen toda la razón, conjuntiva. Por ejemplo, te quiero a ti, pero también a mi ex. Es que esa parte se me olvidó, pero por ejemplo, pero y es forma parte de la conjunción, ¿no? ¿Y qué Así otro? es. Pero qué otro para saber, Además, También, además. además, ajá. Digo, Y ahí te los voy que a pasar ajá. y lo cuando es o o algo así, que hay como dos opciones, o sea, no es la, entra Ah, ahí. bueno. es la que sigue. Ajá, la La de O disyunción, ¿no? es la disyunción. Ah, ok, Y es que tenemos, ando, sí. no te Ajá. preocupes, yo también, ¿eh? Y acabo de regresar de la Ay, sí. Ah, bueno, está bien. Está bien. Gracias. así que no, no te preocupes. Está la disyunción exclusiva o excluyente y está la disyunción inclusiva o incluyente. En la notación, por ejemplo, de, si no me recuerdo, de Peano, la disyunción exclusiva o excluyente tiene una W, pero esto ya no se usa por convención. La disyunción exclusiva o la proposición disyuntiva exclusiva sería o voy al cine o voy al parque. O voy al cine o voy al parque. Estos conectivos están determinando el tipo de relación que tienen estas proposiciones y su interpretación resultante. Porque si nosotros queremos, por ejemplo, decir, bueno, si es el caso que voy al cine y es el caso que voy al parque, bueno, pues sí, ¿no? Se cumple la relación o la condición que marca el conectivo. Se cumple la condición que marca el conectivo. Si yo, no, este es en el disyuntivo, bueno, aquí lo voy a borrar porque ese es precisamente el consenso al que se llegó otra vez. Si yo voy al cine, pero no voy al parque, o no voy al cine, pero voy al parque, o no voy a ninguno de los dos, en la disyunción exclusiva, que ya no se usa, eso se los anticipo, ya no se usa, solamente tendrían un valor de verdad verdadero la segunda y la tercera interpretación. La primera no, ni la última. ¿Por qué? Por esta primera. O este o este. Van a la tiendita con sus papás, sus mamás es, y te, mamá, cómprame este juego. A ver, pero cómprame también esto. Bueno, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Allá les están diciendo que no se pueden los dos. Por eso es que el primero sería falso. Escoge uno, o este o este. En cambio, la disyunción inclusiva o incluyente, que es la que por consenso se toma, aunque en el lenguaje natural el enunciado venga con una disyunción, con una O al inicio, se elimina. ¿Voy al cine o voy al parque? Porque con eso, bueno, aquí por ejemplo nos daba otro problema, porque precisamente aquí se empieza a romper esta cuestión de el conectivo diádico que tiene que ir entre dos variables, entre dos proposiciones. Aquí no hay proposición, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo determinar estos valores? Me quedo solo con estos, pero bueno, y ahí están los jaloneos y dicen, ok,
Señoras y señores, más señores que señoras, ya saben, usos y costumbres, pero bueno, ahorita ya hacemos más. Vamos a hacer bulto. Señoras y señores, está bien. Nos vamos a ir por la disyunción inclusiva o incluyente. ¿Esto qué significa? Aunque venga la O al inicio de la proposición, la vamos a ignorar tantito y nos vamos a centrar en la O que une, en una relación disyuntiva al primer disyunto y al segundo disyunto. Y en este sentido, será verdadero si se cumple uno, el otro o ambos, ¿no? Bueno, esto es una anécdota casi personal, ¿no? Que se separan y y van con el papá y dices, papá, cómprame ¿no? Y te dice papá, bueno, pero me estás pidiendo dos cosas, ¿cuál de las dos? Pues las dos, pero o me dice, ¿no? Las dos. Y el papá te dice, bueno, está bien, ¿no? Ya te compras las dos y ya ganas. La culpa se llama, pero bueno. Aquí sería, entonces, ahí fue cuando tuve mi primer y único Dixman, los viejitos me entenderán, sería verdad. ¿Sale? Perdón mis anécdotas medios gachas, pero bueno, eso es bonito. Me acuerdo. Entonces, aquí, por ejemplo, los valores, el valor sobre todo cuando ambos sean el caso, será verdadero para esta primera interpretación. Mientras se trate de una disyunción incluyente o inclusiva. Observen, esto es una W. La disyunción es esta. Aquí está. Y si tiene aquí esta otra, bueno, aquí está esto. No es que no es que haya muchísima imaginación, pero es cuestión de encontrarle el sentido, ¿no? De identificar la regla y se van a ir como hilo de medias, ¿no? Es cuestión de entenderle y ya está hasta divertido. Bueno, a mí me divierte, perdón, por eso no tengo amigos. La condicional, bueno, la proposición disyuntiva es precisamente la de la O. Ya les voy a pasar en la siguiente sesión algunas. No me centré en investigarlo porque no vamos a trabajar con traducciones. Es decir, no vamos a formalizar del lenguaje natural al lenguaje formal y vamos a hacer demostraciones. Vamos a trabajar directamente con estas estructuras. Pero de todas maneras, por ahí les voy a mandar un material para que puedan, digamos, refrescarlo, ¿sale? No se preocupen. Condicional, bicondicional, una proposición simple, pues aquí está la trampa, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No tiene conectivos. Una proposición compuesta negada, bueno, pues no importa. El conectivo tiene que estar negada, pero negada toda. La proposición compuesta negada, ¿sí? Una proposición simple negada, bueno, P, negación. Una proposición con doble negación, bueno, proposición simple con doble negación, ahí está, ¿no? Proposición conjuntiva, P y Q, disyuntiva, P o Q, condicional, si P entonces Q, bicondicional, P sí y solo si Q, o cuando y solo cuando, ¿no? También es otra forma de expresar la bicondicionalidad. P, compuesta negada, P y Q, proposición simple negada, proposición simple con doble negación. Bueno, aquí está estos ejemplos donde yo estaba, digamos, precisando un poquito más, sobre todo para los de primer semestre, porque esto con los de primer semestre todavía no lo hemos explotado. La verdad como un atributo de las proposiciones que afirman lo que en realidad es el caso. Claro, el término realidad ya es un problema de origen o de orden metafísico, que podríamos irnos por allá, pero pues no es el caso. Vamos a definirlo para poder delimitar el campo de acción. Y si la verdad como atributo de la proposición afirma lo que en realidad es el caso, la proposición el árbol tiene hojas verdes, aquí, en este caso que ustedes ven, respecto de sería correspondiente, es decir, sería el caso, es decir, sería verdadero. En cambio, aquí pues no tiene hojas verdes, pues sería falso, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo tener, el árbol no tiene hojas verdes y en este caso, bueno, este árbol de hojas amarillas sería verdadero, mientras que este árbol de hojas verdes sería falso, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, de si el enunciado o si la proposición está afirmada o está negada. Y eso también hay que ponerle un poquito de cuidado, porque luego ahí es en donde vienen nuestros, nuestros errorcillos. Si una proposición si una proposición simple puede ser bien verdadera o bien falsa, ¿cómo determinamos el valor de las proposiciones compuestas? Bueno, por el tipo de relación condicionada por los conectivos lógicos, ya se los he mencionado, ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo, Alicia lee un libro e imagina un viaje. La E, pues obviamente por la I que está en imagina, pues por ortografía, ¿no? Alicia lee un libro o imagina un viaje. Esta relación está condicionada por el conectivo. Es decir, el valor dependerá del conectivo, ¿sí? Y cada conectivo tiene su tabla de verdad, ¿sí? Su forma de determinar el valor de verdad o la interpretación en cada caso. Alicia lee un libro, si Alicia lee un libro, entonces imagina un viaje. Alicia lee un libro, sí, y solo sí imagina un viaje, ¿no? Uy, tuve que correr un poquito al final porque faltan 8 minutos, pero bueno, recibo en este momento preguntas, pero la palabra es que no vi, no vi nada en el chat y se me olvidó ver la manita levantada, pero tienen 7 minutos, o lo que necesiten también, ¿no? No se preocupen, para preguntas, comentarios. La siguiente sesión será esta centrada en los conectivos, ¿vale? Profe, Adelante. ¿esto lo vas a subir el video en la plataforma del taller o no? No sé qué dice la banda. Es que yo sí quería que lo subiera porque no lo entendí, ya lo pondría a repetir para checar, entenderlo. Muy bien. Si no, de todas maneras me dices, nos organizamos y trabajamos sesiones, sesiones particulares. Yo No. también quiero. ¿A cuánto? Bueno, pues ahí empezamos, ¿no? Bueno, ¿qué les No, sí, parece si estaría bueno que lo subiera. comparto la liga en el grupo que Ajá. está en el Meet? ¿Sale? Sale. Les comparto la liga y Entonces, esta semana, ya que la semana que viene no vamos a tener, bueno, van a tener sus vacaciones y no vamos Claro, a bueno, tener sí. taller. no, este viernes no, hasta 9. Hasta el 9 vamos a tener otra vez la mía o cuando no lo entendí. Ajá, hasta 9 vamos a volver a tener Meet de este taller, las clases de lógica del 5, Ok. ¿vale? Ya el día 9 vamos a trabajar, ahora sí, centrándonos en los conectivos. Y vamos a empezar a usar estas tablas de verdad y vamos a empezar a practicar esa parte. A lo mejor a unos les resulta medio tediosón, y a otros les resulta, no sé, aburrido. Pero está bien, ¿sale? No hay ningún problema. Esto es más sencillo cuando es presencial, la verdad, porque es más dinámico. Pero bueno, es un reto también, porque a ustedes, les voy a decir un secreto, les va a tocar más la vida virtual. Entonces, que les sirva y nos sirva también de entrenamiento el intentar buscar y diseñar herramientas didácticas que nos permitan poder compartir esto, ¿no? Y bueno, Y yo que le iba a preguntar que si iba a dar taller presencial después. sí. Ajá, bueno. Sí, Sí, después vamos porque a sí seguir se con talleres. complica un poco, porque ya Sí, ve que luego se corta la conexión y todo ese rollo, y no se entiende, o sea, estás como que captando el punto y pum, se corta la. sí. Ok. Sí, me pasa. A mí también me ha pasado que hasta en reuniones o sesiones se me... Sí. Y sí, de hecho hay otros talleres que vamos a implementar que tienen que ver, por ejemplo, árboles semánticos,
circuitos lógicos, esos son muy sencillos, pero son muy divertidos, la verdad. Eh, reducciones al absurdo, ¿no? Demostraciones, hay ciertas reglas que se emplean para las Olimpiadas de lógica, como son las reducciones por reglas de Clavius, las reducciones por reglas de Quine, a partir de esquemas repetitivos, o sea, se pone divertido, ¿no? Y ahí, para seguir trabajando y seguir promoviendo. Ahorita, pues, es Sí, introducción. más que nada porque son cosas que se olvidan fácil. Bueno, al menos a mí me pasa que Sí, como es mucha simbología y todo eso, se me olvida fácil. No sé, porque como la asocio como con las matemáticas y todo eso, pues ya ve, ¿verdad? sí, claro. Mira, te voy a confesar algo, no le vayan a decir a nadie. Cuando yo llevé en la licenciatura una materia que se llamaba Principios Fundamentales de las Matemáticas, que ya fue como en quinto o sexto semestre, me dieron una trapeada, así. Venía yo de mis clases de lógica, no le vayan a decir a nadie tampoco, siendo exentada, era la que diseñaba los exámenes, la ñoña del salón, ¿no? La popular, ¿no? Todo el mundo me quería por ponerse ejercicios y ya saben, ¿no? Todo lo contrario. Así lo de ahorita, ¿no? Pero en la escuela, cuando uno es estudiante. Entonces, llego a principios fundamentales de las matemáticas y oigan Dios, al escuchar ese nombre, mira, qué patiza, o sea, patiza brutal. Pero el problema estaba en el título de la asignatura. Precisamente, comparto contigo, Scarlett, esto, o sea, me dijeron matemáticas y mira, me pasó como esos chivitos que se ponen tiesos y se van de lado, así. Matemáticas y valí cacahuate, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que era una materia de teoría intuitiva de los conjuntos. Eso era. Como el perrito cuando lo regañas al perrito, que mete la cola y se esconde. Así haz de cuenta, ¿no? Y entonces, ya después, digo, porque ese semestre sí, digo, sí lo pasé y todo, no me fue mal. No tengo mi Cardex ahorita. No me fue mal, pero no la gocé, ¿no? O sea, no disfruté como disfruté mis materias. Yo me iba con el maestro a la biblioteca y nos poníamos las horas, pues, a hacer ejercicios y demostraciones. Es un maestro con el que todavía me llevo muy bien y estamos haciendo otras cuestiones. Con él y con otros ahí en la Universidad de Guadalajara, y él no me tocó, ¿verdad? Entonces, cuando me toca esa materia, sufrí tanto y la pasé tan mal que en serio no aprendí nada. O sea, cumplí para salir del paso, ¿no? Pero no aprendí absolutamente nada. Después me reencuentro con estas cuestiones de teoría de conjuntos. Es que estoy buscando, pero no va a dar mi cable. Ay, acá está. Por ejemplo, quitemos esto, ¿no? Teoría de conjuntos, de Juan Alfredo Amor Montaño, buenísimo, pero es teoría intuitiva de los conjuntos. Están en la UNAM, se puede conseguir en la UNAM, que tiene que ver, y ahora yo lo relaciono de esta forma, con cómo construir conceptos, cómo definimos. ¿Se acuerdan que en un parcial, en el segundo, trabajamos en lógicas los conceptos y sus definiciones? Pues eso es la teoría intuitiva de los conjuntos. Cómo se relacionan los conceptos simples para construir conceptos compuestos o complejos. Eso es. En el kinder lo ven, ¿no? Pon aquí las manzanas, o todas las cosas que sean rojas. Ahí pones una manzana, pones un libro, pones una crayola roja. Ahora ponen este circulito. Esos son los diagramas de Venn. Y realmente no está para nada complicado, pero lo que sí nos complica es precisamente el bloqueo mental resultado de una trayectoria formativa en la que las matemáticas solían ser violentas con quienes estábamos más orientados hacia las humanidades, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan.
¿Sale? Pero igual los maestros que te explican esos temas, ¿no? También tienen que tener mucha paciencia y, o sea, Sí. son materias que requieren muchísima paciencia y a veces el docente no la tiene. Pero pues, Sí. en este caso, pues usted tiene bastante paciencia, ¿no? Y por eso dice, no, pues sí voy a regresar. Pero cuando te toca un profe así muy, ¿cómo se puede decir? Estricto, ya no quieres volver, ¿no? Ya no vas Sí, a es que a veces regresar. la respuesta. Tiene razón. Ahora Sí, también esta cuestión, hay estudiantes que sienten o pueden llegar a sentir que vamos muy lento. Dicen, ay, otra vez la misma clase, ya lo vimos la sesión pasada, ¿no? Bueno, mi posición al respecto es, estos estudiantes, porque he tenido y me hubiera encantado tener más que ofrecerles, ¿no? Pero en este sentido, estos estudiantes, y esa es una de las razones por las que propongo estos talleres semestre a semestre, es que estos estudiantes en su momento puedan desplegarse ellos mismos como como cotutores de sus compañeros. Entonces, si algún estudiante dice, a mí me gustan estos temas, digo, no quiero ser lógico ni dedicarme a la lógica, quiero investigar otras cosas en la filosofía, mis intereses son otros, pero me gustan estos temas de lógica y no los quiero, por ejemplo, no los quiero olvidar, los quiero tener frescos porque van a servirles para la tesis, no le digan a nadie, los quiero tener frescos. Bueno, pues ustedes mismos pueden incluso dar estos talleres en los siguientes semestres, ¿no? Tallercitos de 5 sesiones, ¿no? En corto con sus compañeros. No es así como que, ay, pero va a estar el profe o va a estar la profe, van a ver que estoy diciendo mentira. No, ¿no? Porque pues ya sería una cuestión que ustedes pueden ir desarrollando con la confianza y claro, estaríamos nosotros, yo sobre todo, porque no puedo hablar por mis demás colegas, encantadísima de brindarles las herramientas y ponerles las condiciones para que puedan ustedes también en su momento tomar la batuta y poner en práctica lo que aprendieron y acompañar y apoyar a sus compañeros, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo, sí. ¿vale? Más adelante ya lo iremos viendo, ojalá ya pronto también regresemos a esta cuestión de la presencialidad, pero mientras la idea es no perder el contacto, ¿sale y vale? Nos vamos a ver el miércoles, debo de dejar esas cosas. Nos vemos el día viernes 9 de abril a las 12 para tener la sesión número 4. Me encantó verlos. Muchísimas gracias por estar aquí y tengan una excelente Semana Santa, no sé. No salgan mucho y cuídense, ¿sale, vale? Igualmente, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, Vale. profe. Bye. No se Saludos quemen a mucho. todos. Adiós, adiós. Pero Sale, bye. socialmente. Ah, bueno.